Los cristianos a veces nos asustamos de la política y decimos, uy, la política, los políticos están todos corrompidos, está todo mal. La verdad es que Dios no se asusta, por supuesto, ¿no? Mucho menos de la política. Después podemos sacarle un poco de graves y ponerle un poquito más de agudo al sonido. No mucho, un poquito nomás de cada uno. Y dijimos que el mismo Señor Jesucristo tuvo en sus filas a un hombre de la política del momento, que era Simón el Celote, ¿sí? El Celote, dijimos, era un partido político de la actualidad, de la época de Jesús, del momento actual. Cuando Jesús vino a la tierra, los celotes eran un partido nacionalista, ¿sí? Que bregaba para que la influencia de los conquistadores romanos que estaban en la época no eliminara, no cortara, no hiciera desaparecer toda la cultura del pueblo de Israel. Eran un movimiento nacionalista, se cree que algunos de ellos violentos también, que usaban de la violencia, ¿sí? Dijimos, si uno lo quiere comparar hoy, ¿se acuerdan que dijimos? Por ejemplo, compárenlo con el movimiento quebracho, por ejemplo, una cosa así, una cosa de ese estilo eran los celotes de la época. Y el Señor tuvo en sus filas a uno que había sido celote. Por supuesto que después Simón no fue celote, fue un apóstol del Señor, ¿sí? Y un mártir como todos los apóstoles del Señor, exceptuando, ya sabemos, a Judas, que se quitó la vida por haber traicionado al Señor. Dijimos que la política es la ciencia que trata del gobierno y de la organización de los estados. Estamos hoy viviendo una época donde en el mundo hay naciones y hay estados. Y tal vez usted se pregunte, uy, ¿esto será una casualidad? La verdad es que esto no es una casualidad. Dios en Génesis 1, 27 y 28, cuando creó al hombre y a la mujer, le dio una instrucción: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dijimos que los dos primeros términos de fructificar y multiplicarse es lo que ha ido aconteciendo y que vemos cómo la tierra se ha llenado. Hoy somos algo más de 7.000 millones de seres humanos en la tierra, ¿sí? Imagínense, desde dos, de un hombre y una mujer, de Adán y Eva, que Dios puso en el huerto del Edén. Hoy somos más de 7.000 millones. Así que, en cuanto a eso, el hombre cumplió, ¿sí? Cumplió. Se fructificó, se multiplicó, está llenando la tierra, la está llenando. Pero además, cumplió también con el mandato, o lo cumple en cierta manera, de sojuzgar. Dijimos que la definición de la palabra sojuzgar significaba dominar o someter a alguien con violencia, ¿sí? Y yo les pregunté, ¿a usted le parece que Dios puede haber dicho eso? Algunos decían, no sé, sí, no. Pero sí, Dios dijo eso. Porque Dios sabía de antemano, hermanos, que el hombre por sí solo, y a raíz de su caída en el pecado, iba a ser un anarquista. O sea, iba a querer hacer lo que quisiera sin importarle lo que le pasa a su vecino o a su compatriota, por decirlo de alguna manera, o a su conciudadano. Entonces, bueno, como vemos hoy, salgamos, cortemos las rutas, cortemos las calles, cortemos los puentes, no dejemos que nadie transite, saquémosle la libertad a la gente. De alguna manera, entonces, Dios puso las autoridades
para que eso no avance, para que estas cosas no avancen. Yo les comenté, si no vieron, les recomiendo ver la película Noé, que hace poquito se dio en los cines, con Russell Crowe. Véanla, no es del todo bíblica, eso se los aclaro, pero es interesante porque sí, allí meten en el arca a una novena persona, que la verdad es el director ahí no tuvo muy en cuenta la Biblia, ¿no? Metieron a una persona más, a un descendiente de Caín. Pero sí tiene una parte que a mí me pareció sorprendente, cómo captó el director la anarquía, los tiempos que llevaron a Dios a arrepentirse de haber creado el ser humano. Usted ve escenas en esa película donde los hombres y las mujeres se golpean, se tiran del pelo, se matan entre ellos por un pedazo de carne, por un pedazo de animal, por un pedazo de comida, por ocupar un lugar, por tener el mejor espacio, por comer. Es impresionante eso. Y yo creo que si Dios no hubiera enviado el diluvio y hubiera promovido lo que pasó allí en la Torre de Babel, esto creo que no lo comenté, pero lo comento hoy. La Torre de Babel, aunque nos parece a simple vista el pecado de un grupo de hombres que quisieron llegar hasta el cielo y ser como Dios, en verdad Dios utilizó eso para generar algo, generar una separación, promover los diferentes idiomas, las diferentes lenguas que fueron generando distintos estados. La gente se fue agrupando por sus idiomas, porque claro, personas que tenían tal idioma se les hacía difícil convivir y relacionarse con las que hablaran distinto, no se entendían. Entonces iban formando distintos pueblos, distintas organizaciones, civilizaciones en distintos lugares de la tierra. Y esto fue lo que fue cobrando lo que hoy tenemos, los estados, las naciones, ¿sí? Y esto, organizativamente, si ustedes quieren, viene a paliar algo que es en cierta manera lo que siempre hablamos. ¿Cuál es el problema del hombre? ¿Sí? Algunos dicen, y la corrupción. Hablamos de la corrupción el domingo pasado. Es cierto, la corrupción es un problema en el ser humano. La mentira, sí. El engaño, sí. Los pecados sexuales, todo lo que usted quiera. Pero la base de todo es que el ser humano está enfermo con una enfermedad que la Biblia, no yo, la Biblia la llama pecado. La Biblia la llama pecado. Entonces, por causa del pecado del hombre, Dios promovió esta especie de separación, ¿sí? Hoy tenemos la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Las naciones en cierta manera quieren unirse, pero siguen siendo estados independientes, siguen siendo todavía estados independientes y están... Cada estado dijimos que tiene sus gobiernos y ahí fuimos avanzando, leímos Romanos, donde vimos muy claramente que Dios pone las autoridades, Dios establece a los gobernantes. Nosotros pensamos que somos nosotros con un papelito, una boleta que se llama el voto, que nosotros vamos con el voto y somos nosotros. Está bien. Podemos hacer una elección, pero ¿quién permite que fulanito o fulanita de tal tenga autoridad? Solamente le corresponde a Dios. Eso lo leímos claramente. Es más, hicimos referencia a un texto cuando lo arrestan a Jesús y Pilato le pregunta: yo tengo poder y autoridad para
hacer que te dejen libre o para que te crucifiquen? Habla, le dice, pedímelo, yo puedo hacerlo, si me lo pedís. Y Jesús le contestó, no tuvieras autoridad si no te fuere dada de arriba. Así que, hermanos, llámese Poncio Pilato, llámese Barack Obama, llámese Angela Merkel, llámese como se llame. Exactamente. Cristina Kirchner, llámese como se llame. La autoridad solamente puede ser dada del cielo, porque es Dios quien tiene la autoridad. Y dijimos, para quedarnos tranquilos, vamos a leer 1 Pedro 3, 22, donde dice que una vez que Cristo resucitó y subió al cielo, el Padre le hizo que se sujetaran las autoridades. Así que están sujetas a Cristo. No solo que Dios promueve la autoridad, sino que están sujetas a Cristo. La autoridad está sujeta. Así que quédese tranquilo. Tenga paz. Y más si usted es del Señor. Si usted es del Señor, si es su Señor al cual se sujetan las autoridades. Tenga paz. Esté tranquilo. No se preocupe. Sí haga, y a esto fuimos, 1 Timoteo 2, a lo que está en el corazón de Dios, que es que oremos por las autoridades. Les pido que se hagan rogativas, oraciones, súplicas, por todos los que están en eminencia, le dice Pablo a Timoteo, para que podamos vivir quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. ¿Quiere vivir quieta y reposadamente? Ore. Y más cuando hay un problema en el país, como estamos viviendo en este tiempo, por lo cual también creo que es un motivo de dar gracias, porque en estos días estamos un poquitín más tranquilos. No sé si usted lo nota, pero estamos un poquito más tranquilos. ¿Sí? Aunque no oremos para no estar tan convulsionados, tan nerviosos. Y dijimos, hermano, si usted se deja llevar por lo que dicen los noticieros y no por lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, ahí va a estar en un problema. ¿Sí? Porque a veces nuestras respuestas son más parecidas a lo que dice el noticiero, a lo que dice C5N, lo que dice TN o lo que dice 678, de acuerdo a lo que uno escuche, son más parecidos a eso que a lo que dice la palabra del Señor. Vieron que se dice en las fiestas, en los casamientos, en los cumpleaños, hay 3 temas que no se hablan: política, fútbol y religión. No se puede hablar, porque si no, los muchachos se pelean. Pero cuando hablamos, muchas veces terminamos dando una opinión como si estuviera hablando el noticiero, un periodista. Y nosotros tenemos la información más actual de todas, que es la Biblia. Hermanos, la Biblia es más actual que el diario de hoy. La Biblia es más actual que el diario de hoy. Tiene lo que usted necesita para el día de hoy. Lo que yo necesito para el día de hoy. Es más, si me apura mucho, tiene no solo lo que es del día de hoy, tiene lo que es para mañana también suyo. Para bendecir su vida. Así que hicimos esa reflexión y dijimos, tengamos cuidado con formar nuestra opinión conforme a lo que hablan los políticos o conforme a lo que hablan los medios. Formemos nuestra opinión conforme a la palabra de Dios. Y para terminar el resumen, digo algo de lo que hablé el domingo pasado. Dijimos, el Señor vivió uno de los momentos políticos religiosos más terribles que se vivió. Porque los romanos, queridos, no eran bebés de pecho. Los romanos, cuando llegaban a una nación, hacían como cuando usted se come una naranja, ¿vio?
les sacaban el jugo. No los mataban a todos, no. Les sacaban el jugo. Algo parecido a lo que hicieron los egipcios con el pueblo de Israel. Lo único que no los esclavizaban. Los romanos tenían eso. Armaban armado un esquema, ¿sí? Un esquema que ellos le llamaban la justicia romana, la ley romana. Bueno, en base a esa ley, ellos llegaban y tomaban control y autoridad y exprimían. Y eso era lo que estaba viviendo Israel en ese tiempo. En ese tiempo, a Jesús le preguntaron: ¿es lícito pagarle los impuestos, estos tributos, esto que nos están queriendo explotar los romanos? Y Jesús les pidió una moneda y le dijo: ¿de quién es la cara de que está en la moneda? De César, el emperador romano. Pues denle al César lo que es del César, ¿sí? Pero también denle a Dios lo que es de Dios. Eso fue lo que leímos precisamente porque el apóstol Pablo y el Espíritu Santo, conociendo lo que era el Imperio Romano, cuando le escribe a los romanos, le está diciendo: paguen tributo, paguen los impuestos, páguenlos. ¿Por qué? Porque el que lleva la espada está para defender al que hace el bien. Si nosotros hacemos bien, no nos preocupemos. Si nos portamos bien, si no hacemos nada malo, estemos tranquilos. Y dijimos, para ir avanzando un poquito más, que el poder político y la religión, y acá quiero hacer esta buena división que la vengo hablando ya hace varios domingos. Hermanos, nosotros no pertenecemos a ninguna religión. Esto ténganlo en claro. Cuando te preguntan ¿de qué religión sos? Yo no soy de ninguna religión. Yo soy cristiano. Cristiano es una relación, es un estilo de vida, es una vida. Ser cristiano es ser cristiano, ser de Cristo, es tener a Cristo como Señor, es amar a Dios, es amar a Cristo y basarnos en todos los mandamientos y las enseñanzas de Jesús. Eso es ser cristiano. Pero como el hombre fue diseñado por Dios, ¿saben que el hombre fue diseñado por Dios con no quiero decir una falencia, porque no es que Dios nos diseñó con una falencia, pero sí con una necesidad. En nuestro interior está la necesidad de tener a un ser superior y de adorarlo. Así nos creó. Por eso cuando sopló sobre Adán, lo que le dio fue de su esencia, de su espíritu, y dijo: si yo le doy de mi esencia, en algún momento, en su interior, va a tener una necesidad real de mí. Pero el hombre, como es muy autodidacta, muy autosuficiente, muy que siempre quiere cortarse solo, intenta armar las religiones para cubrir su necesidad. Por eso está el budismo, el hinduismo, en todas sus formas. Dicen que los hinduistas tienen subreligiones, como 1000 subreligiones o más de 1000, porque cada uno adora a un cactus, otro adora a la vaca, otro adora a la cabra, otro adora a la serpiente, otro adora al mono. Ahí está. Entonces cada uno arma su propia religión. Ahora, ¿por qué cuando Cristo vino? Y este es el tema que yo voy a hablar hoy. ¿Por qué cuando Cristo vino a la tierra, los que más se opusieron a su presencia, a la presencia de Cristo, de Dios mismo en la tierra, ¿quiénes fueron? Los propios israelitas, los hebreos, los fariseos. Los religiosos de la época. Los religiosos de aquella época. Los religiosos. Porque él encontró fuera de los religiosos gente que lo aceptó.
Pero en la religión no les convenía. Porque la religión, hermano, por más que hayan sido los judíos en esa época, era muy parecida a la religión de hoy, que era casi más un comercio y algo como para sentirse cómodo y estar tranquilo y lavar sus culpas, que lo que en realidad es la fe en Dios. Esto es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ir a Mateo 8, Mateo capítulo 8, versículo 5. Allí lo tenemos en la pantalla. Poder político que se acerca a Jesús. ¿Qué pasa? ¿Cómo reacciona Jesús? Yo quiero que veamos esto, que prestemos atención a las reacciones de Jesús frente al poder político y religioso de la época. Versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vamos a leer hasta el 13. Vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Para un segundito acá. Uno puede analizar las palabras de este centurión romano. Todos sabemos, ¿sí? Los centuriones, vieron que los romanos dividían a su ejército por números, como si fueran escuadrones, batallones. El centurión, si usted ve la palabra centuria, manejaba ¿cuánto? Manejaba 100. Era un hombre que manejaba a 100 soldados. Hay que manejar a 100 soldados, Manejaba 100 soldados. Y fíjense que este hombre tenía bien claro que cuando él daba una orden, esa orden debía cumplirse. ¿Por qué? Porque al soldado podía costarle prisión o hasta la misma vida. Quiere decir que sus órdenes se cumplían. Ahora, qué interesante que cuando se acerca al Señor, lo que está reconociendo, y ahí está la clave, y a mí me gusta, porque Jesús se para, porque Jesús podría haber dicho: ustedes que están con los romanos, ustedes son todos unos corruptos. No salió por ese lado. Lo que vio es el reconocimiento de la autoridad de Jesús. El centurión, al decir que si Jesús daba una orden se iba a cumplir, lo que estaba reconociendo era que Jesús tenía autoridad. Así que, fíjense que a Jesús lo que le interesó de este hombre no era ni que era romano, ni que era un centurión, ni que era importante, ni que era un hombre que llevaba la espada, ni que era un hombre que tal vez hasta tenía una buena posición económica, porque manejando tantos soldados probablemente su posición económica sería buena. ¿Sí? Diríamos hoy tal vez como, no sé, un coronel o un sargento importante, ¿no? Se detuvo en ver el reconocimiento de su autoridad, y eso se traduce en una sola palabra que tiene que ver con nosotros, y es fe. Usted que a veces pregunta: bueno, ¿qué es la fe? ¿Y cómo yo puedo creer más? ¿Cómo puedo hacer? Señor, dame fe. Bueno, aquí el Señor te está contestando.
Reconoce cada día cuando te levantás y al acostarte la autoridad de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Miren, si usted me apura un poquito, yo le diría que este soldado romano lo que estaba diciendo, vos tenés autoridad sobre mí también. Sobre mi vida, sobre la vida de mis siervos, vos tenés autoridad. Así que, un episodio para tener en cuenta de Jesús, en este caso, digamos así, con autoridades que tienen que ver con lo político. Los romanos dominaban políticamente Israel en ese tiempo. Fe, la fe que declara la autoridad del Señor. Vamos a ir ahora a Marcos capítulo 5, del 21 al 24. Y vamos a ir a otro episodio. Pero ahora vamos, no aparece alguien del poder político, del gobierno, una autoridad, como eran los soldados, los centuriones. Ahora aparece un hombre importante dentro de la religión, que era Jairo. ¿Sí? Jairo, no el que canta, no, Jairo, el de ese momento. Jairo era un principal de la sinagoga. Vamos a leer del 21 al 24, en primer lugar. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Vamos ahora al versículo 35 y hasta el final, hasta el 43, final del capítulo 5. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, o sea, de la casa de Jairo, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y hago un paréntesis acá. Esta es la palabra que Dios le da hoy a la religión. Porque la religión, los religiosos de hoy, hermanos, tienen temor de todo. ¿Por qué? Porque no tienen su fe en Jesús, no creen en Jesús. Los religiosos hacen liturgias, ritos, sacrificios, todo para sacar la culpa que tienen dentro suyo. Pero dentro de sí, a pesar de que esa culpa la tienen un poquito aplacada, dentro de sí hay un gran temor. Temor a la muerte, temor a lo que vendrá, temor al dolor, temor a la enfermedad, temor a la escasez. Los religiosos no tienen paz. Esa paz de la cual cantamos hoy. ¿Sí? El otro día escuché que se hizo un concurso donde se llamaba a hacer un cuadro. El cuadro se llamaba La Paz. Entonces cada uno tenía que dibujar lo que entendía que era la paz. Entonces, bueno, había un jurado. Y dentro de ese jurado empezaron a evaluar los cuadros. Y cada uno pintó. Y fueron pintando. Una persona pintó un lago, ¿sí? Con una tranquilidad,
árboles, unas montañas, el sol poniéndose precioso, una imagen. Pasó. Después otro dibujó a una persona meditando, tranquila, ¿sí? Allí, tomando paz, haciendo una meditación. Bueno, no, pasaron varios cuadros, pero ninguno convenció. Y el último, que fue el que ganó el premio, ¿saben qué era? Era una gran catarata. ¿Vieron como las cataratas del Iguazú? Tremendo. ¿Vieron lo que son las cataratas? Y detrás de las cataratas, un pájaro, una mamá pájaro, con un nido, con sus polluelos. Ese es el significado de la paz, donde uno puede estar tranquilo con los suyos y con su propia vida, a pesar de las tempestades, a pesar de los problemas, a pesar del ruido, a pesar del agua, del ruido estrepitoso. Los que estuvieron en Iguazú saben lo que es el ruido del agua cayendo, por lo que lo vieron por ahí por la televisión. Así que le dijo: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se les diese de comer. La gran diferencia entre ser cristiano y ser religioso. Ahora, ustedes me preguntarán, y ahora que vamos avanzando, yo no voy a terminar hoy el tema porque me van a quedar un par de cosas importantes para el domingo que viene. Ustedes me preguntarán, ¿qué parecido que son la política y la religión? Y yo les voy a decir, sí, son muy parecidas. Tan parecidas que generalmente se unen con un mismo interés. Y esto pasó después de 400 años de que el Señor ascendió al cielo. La iglesia, lo que se llamaba en su momento la iglesia cristiana, se unió al poder político, se transformó, hicieron como si fuera una gran nación en lo que era Europa, el sur de Europa, Asia, el norte de África, Constantinopla, con un emperador que decía ser cristiano. Queridos hermanos, a veces nos duele, pero vamos a vivir entre políticos y religiosos. Y nos va a pasar algo que ya estuvimos hablando los domingos anteriores. Un día, algunos de nosotros o muchos de nosotros vamos a estar frente a ellos, aún acusados. A Pablo, hermanos, no tengo tiempo para hablar de Pablo hoy, pero Pablo fue aquel que defendió durante un buen tiempo la fe judía, aún al coste de la propia vida de los cristiaos,
el día que se convirtió en cristiano y se dio cuenta de que la religión y Cristo no tienen nada que ver, a partir de ese momento fue perseguido, fue maltratado, fue azotado, apedreado, casi muerto, llamado por las autoridades. ¿Y qué hizo él? Hizo lo que el Señor dijo, abrió su boca y le predicó. Les predicó. Le predicó a Agripa, ¿se acuerdan? A Festo, a Berenice, ¿se acuerdan? Les predicó, les dio el Evangelio. Agripa le dijo, casi me convences, Pablo. Y Pablo le dijo, por poco o por mucho, como que le dio a entender, o te convertís o no. Acá no hay términos medios. Precisamente lo que va a pasar, yo lo leí, pero vamos a releerlo porque es importante. Vamos a Mateo 10, del 16 al 20. Ténganme paciencia, 5 minutos más y ya terminamos. Mateo 10, del 16 al 20. Hermanos, esta palabra que se las dijo a sus apóstoles hace 2000 años resuenan en mis oídos. Y siento que probablemente algún día a nosotros nos toque esto, si el Señor no viene antes. Y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas, o en sus iglesias, os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a los gentiles. Mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. A esta preciosa palabra. Hermanos, ni siquiera tengamos miedo a la persecución. Jesús ya anticipó que va a haber persecución en los últimos tiempos. Y esta palabra nos da también paz y tranquilidad. Si me detienen, ¿cómo me defiendo? ¿Qué voy a decir? ¿Me creerán si digo que soy bueno, que soy cristiano, que no le hice nada a nadie? Es que no nos van a entregar los hombres a las autoridades porque seamos buenos, justos o no. Simplemente porque como al árbol principal lo talaron, le dieron con todo, ¿qué no harán con nosotros? ¿Qué no harán con nosotros? Quiero terminar, por favor acompáñenme allí nomás, debajo de este texto, en el versículo 26. Y creo que aquí tal vez se cierra un poco todo esto que yo les dije. Cuando empezaron a suceder estas cosas en el país hace algunas semanas, ya un par de meses, y vimos que tan fea se ponía la cosa y empezamos a orar, dijimos, Señor, danos paz y danos una palabra. Y Dios nos está hablando. ¿Amén? Dios nos está hablando. Yo considero que Dios me ha hablado a mí primero y yo he tenido que decir, Señor, gracias por esto que tú me estás hablando. Sigue hablándome, porque todo esto no es para mí, es para el pueblo, es para tu pueblo. Y creo que con este pasaje vamos a cerrar un poquito lo que el Señor quiere hablarnos a este respecto. Dice versículo 26 hasta el 33, y con esto terminamos del capítulo 10 de Mateo. Así que no los temáis. Ahí empieza todo. No les tengamos miedo.
Por supuesto, no vamos a salir con palos, con cosas, a cortar las calles. No, eso no es demostrar que uno no tiene miedo. Eso es demostrar que uno es un bárbaro o es una persona que tiene odio. No temer es mucho más profundo, es un sentimiento que está dentro de uno. No les temáis, porque nada hay encubierto. ¿Vieron que ustedes piensan, uy, se sabrá? Ahora las encuestas son, ¿se sabrá quién se llevó esto? ¿Se sabrá cuánta plata? ¿Se sabrá quién mató? ¿Se sabrá? Hermanos, todo un día va a ser descubierto. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma, el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. La religión y el poder político buscan taparse entre ellos. Se tapan, se cubren entre ellos, sus chanchullos, como decimos vulgarmente. ¿Por qué? Porque ellos, en el fondo, tienen miedo. Como les dije recién, ellos tienen miedo, no tienen paz. Ellos tienen miedo. ¿Sí? Hoy se habla, están haciendo esto porque tienen miedo de ir a la cárcel, están haciendo esto otro porque tienen miedo de que los enjuicien, van a hacer esto otro porque tienen, y se van a aliar con este y se van a aliar con el otro, y le van a pagar a este juez y le van a pagar al otro juez. Hermanos, ellos tienen miedo, créanme. Pero nosotros no. Nosotros tenemos paz. Nosotros tenemos paz. Y lo que tenemos que tener en claro es que ante cualquiera que nos pida explicación, lo que debemos decir es dar a conocer. Jesús dijo, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Esa es nuestra tarea, iglesia. No andar viendo si podemos o no influenciar al poder político, si le podemos hacer esto o lo otro. Miren los que intentan influenciarlo cómo terminan. Terminan en la religiosidad, terminan empantanados en lo mismo. Es un pantano, es un barro en el que están enlodados y no pueden salir. Porque el único que tiene la salida y la libertad es Jesucristo. Es Dios. Amén. El único que tiene la salida a los problemas del ser humano y el pecado, que es el problema principal, es Dios. Nos ponemos de pie. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a orar. Y vamos a encomendarnos a quien realmente tiene poder y autoridad. Ese sí merece toda nuestro temor, nuestra reverencia, es Dios.
Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te agradecemos porque tu palabra es medicina para nuestros huesos. Tu palabra, Señor, es alimento para nuestro ser. Es el pan de vida que necesitamos para vivir. La palabra tuya nos fortalece, nos da aliento, nos anima y nos lleva cada vez más al entendimiento de quién eres tú, a conocerte. Tu palabra te da a conocer. Yo te ruego en el nombre de Jesús que podamos ser fieles a tu palabra, Señor. Que seamos obedientes a ella. Que seamos, Señor, pregoneros, atalayas. Seamos, y ahora como realmente debe usarse el término, seamos un clarín que esté dando la voz, el sonido, la trompeta, revelando quién es el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, su amado Hijo, nuestro Salvador y Señor. Te alabamos en esta mañana, te bendecimos y nos vamos, Señor, en paz, tranquilos. Ya ninguna noticia nos va a poner nerviosos, ya ninguna noticia nos va a poner temblorosos, Señor, porque tú estás al control de todo. Tú controlas a un cabello que cae de nuestra cabeza. Como dice esa preciosa alabanza de Samuel Hernández, Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarte? ¿Por qué inquietarte? Si tú siempre tienes el control. Te amamos y te bendecimos, Señor, y nos vamos con tu paz en este día. Que esta semana sea una semana de victoria, de gozo y de paz en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Recuerda que martes y viernes oramos en este lugar a las 19 horas y que todos los miércoles estudiamos la palabra de Dios a las 19 horas también. Dios te bendiga.